Si alguna vez te has sentido como Saulo en el camino a Damasco, repentinamente iluminado por una luz cegadora de revelación, podrías estar experimentando un despertar espiritual. ¿Has anhelado una conexión más profunda con Dios, un sentido de propósito que trascienda lo mundano? Hoy exploraremos el viaje transformador del despertar espiritual, un cambio profundo que puede alterar tu perspectiva sobre la vida y la fe. Así como Saulo se convirtió en Pablo, tú también podrías encontrarte al borde de una transformación que cambiará tu vida. En breve participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. ¿Alguna vez has sentido que hay más en la vida de lo que parece a simple vista? ¿Que, en el fondo, algo está despertando en ti, instándote a mirar más allá de la rutina diaria? Amigos, lo que estás experimentando podría ser solo el comienzo de un despertar espiritual. Ahora, hablemos de lo que realmente significa el despertar espiritual. No es solo un término elegante o una moda pasajera, es un viaje, un proceso en el que empezamos a ver la vida con una luz completamente nueva. Es como despertar de un largo sueño y darnos cuenta de que hay un mundo entero que nunca habíamos notado antes. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia pasamos nuestros días en piloto automático, apenas notando la belleza a nuestro alrededor o el significado más profundo en nuestras experiencias? Pero cuando comenzamos a despertar espiritualmente, las cosas cambian. Empezamos a ver más allá de la superficie, reconociendo que hay algo más grande en acción en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Una de las partes importantes de este viaje es desmantelar viejos patrones. Enfrentémoslo. Todos tenemos creencias y hábitos que hemos llevado con nosotros durante años, quizás incluso décadas. Algunos de estos pueden estar frenándonos sin que nos demos cuenta. A medida que despertamos espiritualmente, comenzamos a ver estos patrones con más claridad. Puede ser incómodo, incluso aterrador a veces, soltar lo que siempre hemos conocido. Pero es a través de este proceso que hacemos espacio para un verdadero crecimiento espiritual. En Romanos 12, versículo 2, se dice: «No se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente». Se trata de dejar atrás viejas formas que ya no nos sirven y abrirnos a algo nuevo y transformador. Así que veamos ahora 6 señales de que podrías estar atravesando un despertar espiritual. Observa todas estas señales para ver si reconoces alguna en tu vida. Número 1. Un deseo de servir a los demás. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos, a menudo encontramos nuestros corazones abriéndose de nuevas maneras. Comenzamos a sentir una profunda compasión y empatía por los que nos rodean. Es como si una luz se encendiera en nuestro interior y de repente pudiéramos ver las luchas y necesidades de los demás con mayor claridad. Esta nueva compasión nos impulsa a actuar, a extender la mano y ayudar de maneras que quizás no habíamos considerado antes. Nos encontramos buscando oportunidades para marcar una diferencia, por pequeña que sea. Quizás es ofrecer una palabra amable a alguien que parece decaído o hacer voluntariado en un refugio local. Estos actos de bondad se convierten en una expresión natural de nuestra fe, una forma de poner nuestras creencias en acción. A medida que crece este deseo de servir, a menudo notamos un cambio en nuestras prioridades. Las cosas que antes parecían tan importantes, como escalar la carrera profesional o comprar el último gadget, comienzan a perder su brillo. En cambio, encontramos alegría en hacer un impacto positivo en la vida de los demás. No es que el éxito material se vuelva irrelevante, pero pasa a un segundo plano frente a la satisfacción de ayudar a los demás. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente realizado? ¿Fue después de comprar algo nuevo o fue después de ayudar a alguien en necesidad? Hay un tipo especial de felicidad que proviene de servir a los demás, una felicidad que el dinero no puede comprar. Esta idea de servicio desinteresado
está bellamente ilustrada en la historia bíblica del buen samaritano. Jesús contó esta parábola para responder a una pregunta sobre a quién debemos considerar nuestro prójimo. En la historia, un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Lo golpearon, le robaron sus pertenencias y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Un sacerdote pasó por allí y vio al hombre herido, pero en lugar de ayudar, cruzó al otro lado del camino y continuó su camino. Luego, un levita, miembro de una tribu sacerdotal, hizo lo mismo. Pero entonces vino un samaritano. Ahora, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien en aquella época, se consideraban enemigos. Pero este samaritano no dudó. Se acercó al hombre herido, limpió y vendó sus heridas y lo llevó a una posada. Incluso pagó por el cuidado del hombre y prometió cubrir cualquier gasto adicional. Esta historia nos muestra cómo es el verdadero servicio. No se trata de ayudar solo cuando es conveniente o solo a quienes se parecen a nosotros. Se trata de ver la necesidad frente a nosotros y responder con compasión, sin importar quién sea la persona o lo que nos pueda costar. Jesús subrayó la importancia de este tipo de servicio en Mateo 25, versículo 40, donde dijo: «De cierto, os digo que todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Este versículo nos recuerda que cuando servimos a los demás, no solo les estamos ayudando a ellos, sino que estamos sirviendo a Dios mismo. Así que recuerda, el crecimiento espiritual no solo se trata de lo que sucede dentro de nosotros. Se trata de cómo ese cambio interior afecta al mundo que nos rodea. Número 2. Sentido de propósito elevado. Cuando experimentamos este despertar espiritual, a menudo nos encontramos con un sentido renovado y más claro de nuestra misión en la vida. Esta nueva claridad a menudo conduce a un cambio en la forma en que tomamos decisiones y vivimos nuestras vidas. Empezamos a alinear nuestras acciones más estrechamente con nuestros valores y creencias espirituales. Es como si hubiéramos encontrado nuestro verdadero norte y de repente las decisiones que tomamos están guiadas por algo más profundo que solo lo que se siente bien en el momento o lo que los demás esperan de nosotros. ¿Cuántas veces has tomado una decisión basándote en lo que la sociedad dice que es importante, solo para sentirte insatisfecho después? Con este despertar espiritual, comenzamos a escuchar más a esa voz interior, esa brújula espiritual que nos señala lo que realmente importa. Uno de los grandes cambios que viene con este sentido de propósito elevado es un cambio de enfoque de logros temporales a acciones con significados eternos. No me malinterpretes, no es que nuestros logros cotidianos se vuelvan irrelevantes, pero comenzamos a verlos bajo una nueva luz. Este cambio en la perspectiva puede ser realmente asombroso. Las cosas que solían parecer tan cruciales, como obtener ese ascenso o comprar ese coche nuevo, pueden empezar a parecer menos urgentes. En cambio, nos sentimos atraídos por actividades y objetivos que tienen un impacto duradero. Tal vez sea mentorear a una persona joven o trabajar para hacer cambios positivos en nuestra comunidad. Sea lo que sea, nos impulsa el deseo de dejar un legado que va más allá del éxito material. Esta pasión no se trata solo de sentirnos bien, sin embargo. Nos da la energía y la motivación para superar los desafíos. Cuando nos enfrentamos a obstáculos, y los enfrentaremos porque eso es parte de la vida, este sentido de propósito nos ayuda a seguir adelante. Sabemos que lo que estamos haciendo importa, que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. En Jeremías 29, versículo 11, Dios dice: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Este versículo nos recuerda que nuestro sentido de propósito no es algo que inventamos, es algo que Dios ha planeado para nosotros, algo que Él ha incorporado a quienes somos. ¿No es reconfortante saber que incluso cuando nos sentimos perdidos o confundidos, Dios tiene un plan para nosotros? ¿Que Él ve el panorama completo incluso cuando no podemos?
Esto no significa que todo siempre será fácil, pero sí significa que nuestras vidas tienen significado y propósito, incluso en los momentos difíciles. Número 3. Mayor sensibilidad hacia la naturaleza. ¿Alguna vez has notado cómo una caminata por el bosque o un momento junto al mar puede hacerte sentir más cercano a Dios? A medida que crecemos espiritualmente, a menudo encontramos que desarrollamos una conexión más fuerte con el mundo natural que nos rodea. Este vínculo profundo con la naturaleza no se trata solo de apreciar un paisaje bonito. Se trata de reconocer la mano de Dios en cada hoja, cada gota de lluvia, cada atardecer. Empezamos a ver el mundo que nos rodea no solo como un telón de fondo para nuestras vidas, sino como una exhibición viva y respirante de la creatividad y el poder de Dios. Los detalles intrincados de una flor, la vastedad del cielo nocturno, estas cosas comienzan a hablarnos de nuevas maneras sobre la grandeza de nuestro Creador. A medida que esta conexión crece, muchos de nosotros descubrimos que pasar tiempo en la naturaleza se convierte en una fuente de paz e inspiración. Es como entrar en una catedral construida por Dios mismo. El estrés de la vida diaria parece desvanecerse cuando estamos rodeados de su creación. Nos encontramos capaces de pensar con mayor claridad, de reflexionar más profundamente sobre nuestras vidas y nuestra fe. La naturaleza se convierte en un lugar donde podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad, lejos del ruido y las distracciones de nuestra vida cotidiana. Este nuevo aprecio por la naturaleza a menudo conduce a un compromiso más profundo con el cuidado del medio ambiente. Comenzamos a ver que cuidar la tierra no se trata solo de ser ecológicos, es una forma de adoración. Se trata de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. La Biblia nos da un ejemplo poderoso de la conexión entre la naturaleza y el despertar espiritual en la historia de Elías. Esta historia, que se encuentra en 1 Reyes 19, ocurre en un momento en que Elías se sentía desanimado y solo. Había ganado una gran victoria para Dios, pero ahora estaba siendo perseguido por sus enemigos y se sentía como si quisiera rendirse. Dios le dijo a Elías que fuera a un monte y esperara a que él pasara. Mientras Elías esperaba, un viento poderoso atravesó las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, hubo un susurro suave, y ahí fue donde Elías escuchó la voz de Dios. Esta historia nos recuerda que a veces Dios nos habla no de manera grandiosa y dramática, sino en los momentos tranquilos que pasamos en la naturaleza. Nos enseña la importancia de alejarnos del ruido y la agitación de nuestras vidas para encontrar soledad en la creación de Dios. En Salmos 19, versículo 1, leemos: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos». Este versículo nos recuerda que no necesitamos buscar lejos para ver pruebas de la existencia y el poder de Dios. Está justo allí en el mundo que nos rodea, si tan solo tenemos ojos para verlo. Número 4. Soltar las cosas que ya no te sirven. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está saturada, no solo con cosas, sino con cosas que realmente no importan a largo plazo? Uno de los signos más liberadores del despertar espiritual es la capacidad de soltar lo que ya no te sirve. Es como limpiar tu armario espiritual, haciendo espacio para lo que realmente importa. A medida que crecemos en nuestra fe y nos volvemos más conscientes de nuestro yo espiritual, a menudo nos encontramos queriendo liberar nuestro apego a las posesiones materiales. No es que tener cosas bonitas sea incorrecto, pero comenzamos a verlas de manera diferente. Nos damos cuenta de que el gadget más nuevo o la ropa más a la moda no traen una felicidad duradera ni satisfacen nuestras necesidades más profundas. En cambio, comenzamos a enfocarnos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestras conexiones con los demás y nuestro crecimiento interior. Este cambio a menudo conduce a un deseo de simplificar nuestras vidas.
Empezamos a ver cuántas distracciones innecesarias hemos rodeado. Tal vez sea el ruido constante de las redes sociales o la presión de seguir las últimas tendencias. Sea lo que sea, comenzamos a sentir una inclinación hacia una vida más simple y enfocada. Comenzamos a preguntarnos, ¿esto me ayuda a acercarme a Dios? ¿Apoya mi camino espiritual? Si la respuesta es no, encontramos el coraje para soltarlo. Ahora, amigos, este soltar no siempre es fácil. Somos criaturas de hábito y el cambio puede ser incómodo, pero a medida que continuamos en este camino de despertar espiritual, a menudo descubrimos que el malestar de soltar es superado con creces por la paz y la libertad que ganamos. Es como si estuviéramos aligerando nuestra carga para el viaje que tenemos por delante. Este proceso de soltar no solo se aplica a las cosas, sino también a personas y situaciones. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestro camino espiritual, podríamos descubrir que ciertas relaciones o entornos nos están frenando. Tal vez sea un amigo que constantemente menosprecia tu fe o un trabajo que requiere que comprometas tus valores. Sea lo que sea, comenzamos a sentir la necesidad de distanciarnos de estas influencias negativas. No se trata de juzgar a los demás o de ser poco amables. Se trata de reconocer lo que apoya nuestro crecimiento y lo que lo obstaculiza, y tomar decisiones que estén alineadas con nuestros objetivos espirituales. A medida que creamos este espacio en nuestras vidas al soltar, a menudo nos encontramos atraídos por prácticas más positivas. La oración se convierte no solo en un hábito, sino en una línea de vida, una conversación constante con Dios que esperamos con ansias. Podemos sentirnos atraídos por la meditación, encontrando ese tiempo tranquilo para escuchar la voz de Dios. El estudio de la Biblia adquiere una nueva profundidad a medida que anhelamos la palabra de Dios. Estas prácticas, que una vez pudieron haber parecido obligaciones, ahora se convierten en los momentos destacados de nuestro día. En Hebreos 12, versículo 1, dice: «Despojémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Este versículo pinta una imagen poderosa. Es como si fuéramos corredores en una carrera y hubiéramos estado cargando todo este peso extra. Al dejar atrás lo que nos estorba, podemos correr más libremente hacia Dios. Piénsalo. ¿Alguna vez has intentado correr mientras llevas una mochila pesada? Es agotador, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando intentamos avanzar espiritualmente mientras nos aferramos a cosas que nos pesan. Pero cuando soltamos, encontramos una ligereza nueva, una libertad renovada en nuestro camino espiritual. Y recuerda, soltar no se trata de privarse de algo, se trata de hacer espacio para algo mejor. Se trata de despejar el desorden para poder ver más claramente, escuchar a Dios con mayor nitidez y moverse con mayor libertad en la dirección a la que Él te está llamando. Número 5. Deseo de autenticidad. Ahora, este anhelo de autenticidad es algo más que simplemente ser uno mismo. Se trata de vivir en verdad, alineando cada parte de nuestras vidas con lo que creemos y con quien Dios nos creó para ser. Comenzamos a despojarnos de las fachadas que hemos construido a lo largo de los años, los personajes que hemos adoptado para encajar o para agradar a los demás. En lugar de eso, abrazamos nuestro yo verdadero, con defectos y todo, sabiendo que Dios nos ama tal como somos. ¿Cuánta energía gastamos tratando de ser alguien que no somos? ¿Cuánto resulta agotador mantener una imagen que no refleja lo que realmente somos por dentro? A medida que despertamos espiritualmente, comenzamos a ver el valor en ser genuinos. Nos damos cuenta de que nuestras peculiaridades, nuestras luchas, incluso nuestros fracasos, son parte de lo que nos hace únicos. Y comenzamos a creer que Dios puede usar todas estas cosas para su propósito. Este deseo de autenticidad también impacta nuestras relaciones. Comenzamos a valorar la honestidad y la transparencia por encima de todo. Nos interesan menos las conexiones superficiales y nos atraen más las relaciones profundas y significativas donde podemos ser nuestro yo verdadero. Ya no estamos satisfechos con conversaciones triviales
o mantener las cosas en la superficie. En su lugar, anhelamos conversaciones que importen, amistades donde podamos compartir nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras alegrías sin miedo al juicio. A medida que crecemos en autenticidad, también nos encontramos buscando alinear cada aspecto de nuestras vidas con la voluntad de Dios. No es suficiente actuar como cristianos solo los domingos. Queremos que toda nuestra vida refleje nuestra fe. Esto puede significar tomar decisiones difíciles. Quizás necesitamos cambiar cómo hacemos negocios para alinearnos mejor con nuestros valores. O tal vez necesitamos tener conversaciones honestas con amigos o familiares sobre nuestra fe. Sea lo que sea, sentimos una profunda necesidad de ser genuinos en nuestra fe, de vivirla en cada área de nuestras vidas. La Biblia nos da un ejemplo poderoso de la importancia de la autenticidad en la historia del rey David. David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, cometió un grave error. Vio a una mujer hermosa llamada Betsabé, la deseó y arregló que su esposo fuera asesinado en la batalla para poder casarse con ella. Por un tiempo, David intentó ocultar lo que había hecho, pretendiendo que todo estaba bien. Pero Dios envió al profeta Natán para confrontar a David sobre su pecado. Natán le contó a David una historia sobre un hombre rico que robó el único cordero de un hombre pobre. David se indignó por esta injusticia, sin darse cuenta de que Natán estaba hablando de él. Cuando Natán reveló que David era el hombre de la historia, David se enfrentó a una elección. Podía haberlo negado, poner excusas o tratar de justificar sus acciones. En cambio, eligió la autenticidad. Admitió su pecado y se arrepintió profundamente. Este momento de brutal honestidad lo cambió todo para David. Expuso su corazón ante Dios, pidiendo perdón y renovación. Podemos ver la profundidad de su arrepentimiento en el Salmo 51, versículo 10, donde David escribe: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este salmo nos muestra lo que significa la verdadera autenticidad. No solo admitir nuestras faltas, sino presentarlas ante Dios y pedirle que nos cambie desde el interior hacia el exterior. La historia de David nos recuerda que la autenticidad no siempre es fácil. A veces significa admitir verdades difíciles sobre nosotros mismos. Pero también nos muestra que cuando elegimos ser auténticos, vivir en verdad delante de Dios y de los demás, nos abrimos a una verdadera transformación y a una relación más profunda con Dios. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta autenticidad en nuestras propias vidas? Comienza siendo honesto con uno mismo. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tu vida. ¿Hay áreas en las que no estás siendo fiel a ti mismo o a Dios? Luego, practica ser más abierto con los demás. Esto no significa compartir todo con todos. La sabiduría sigue siendo importante, pero busca oportunidades para ser más genuino en tus relaciones. Comparte tus luchas así como tus alegrías. Esté dispuesto a admitir cuando te equivocas o cuando no estás seguro. Número 6. Cuestionar tus pensamientos. Esta conciencia elevada a menudo comienza con la observación de nuestros pensamientos negativos. Empezamos a darnos cuenta cuando pensamos cosas que son limitantes, autoderrotistas o contrarias a la palabra de Dios. Tal vez es esa vocecita que dice que no somos lo suficientemente buenos o la que nos dice que no podemos cambiar. A medida que crecemos espiritualmente, comenzamos a cuestionar estos pensamientos en lugar de aceptarlos como verdad. Pero no basta con notar estos pensamientos. El siguiente paso es trabajar activamente en renovar nuestra mente. Aquí es donde entran las escrituras y la oración. Comenzamos a reemplazar esos pensamientos negativos con la verdad de Dios. En lugar de «no soy lo suficientemente bueno», nos recordamos que somos formados de manera maravillosa. En lugar de «no puedo cambiar», recordamos que con Dios todo es posible. Es como si estuviéramos limpiando nuestro desván mental, deshaciéndonos de la chatarra y reemplazándola con tesoros de la palabra de Dios. A medida que avanzamos en este proceso, comenzamos a reconocer cuán poderosos son realmente nuestros pensamientos.
entendemos que nuestros pensamientos moldean nuestra realidad, influyen en nuestras emociones, en nuestras acciones y, en última instancia, en nuestras vidas. Esta realización puede ser tanto emocionante como aterradora. Por un lado, significa que tenemos más control sobre nuestras vidas de lo que podríamos haber pensado. Por otro lado, significa que tenemos una gran responsabilidad de proteger nuestra mente y pensar de manera que se alinee con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces los pensamientos negativos te han impedido alcanzar algo grande? ¿Con qué frecuencia las creencias limitantes te han retenido para dar un paso de fe? A medida que despertamos espiritualmente, comenzamos a ver estos patrones y a trabajar activamente para cambiarlos. Nos volvemos más intencionales acerca de lo que permitimos en nuestra mente, los medios que consumimos, las conversaciones en las que participamos, los pensamientos en los que meditamos. Recordemos la historia de la tentación de Jesús en el desierto. Esta historia ocurre justo después del bautismo de Jesús, al inicio de su ministerio público. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Al final de este tiempo, cuando Jesús estaba físicamente débil y hambriento, el diablo vino a tentarlo. El diablo presentó a Jesús 3 tentaciones. Primero, le desafió a convertir piedras en pan para satisfacer su hambre. Luego, lo llevó al punto más alto del templo y le retó a saltar, diciendo que Dios enviaría ángeles para salvarle. Finalmente, el diablo mostró a Jesús todos los reinos del mundo y se los ofreció a cambio de adoración. En cada caso, Jesús respondió a la tentación no con sus propias palabras, sino con las Escrituras. Citó del libro de Deuteronomio, usando la palabra de Dios como un escudo contra los ataques del enemigo. Esta historia nos muestra el poder de usar las Escrituras para combatir los pensamientos negativos y las tentaciones. Jesús, incluso en su estado físico más débil, pudo mantenerse firme porque conocía y confiaba en la palabra de Dios. No discutió con el diablo ni intentó razonar con él, simplemente afirmó la verdad revelada en las Escrituras. Podemos aprender mucho del ejemplo de Jesús. Cuando enfrentamos pensamientos negativos o tentaciones, no tenemos que depender de nuestra propia fuerza o sabiduría. Podemos recurrir a la palabra de Dios, usándola como un arma contra las mentiras que intentan invadir nuestra mente. Esto es lo que Pablo menciona en 2 Corintios 10, versículo 5, cuando dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se trata de examinar activamente nuestros pensamientos y alinearlos con la verdad de Dios. Recuerda, cambiar tus patrones de pensamiento es un proceso, requiere tiempo y práctica, pero a medida que continúas en este camino de despertar espiritual, descubrirás que tu mente se convierte en una poderosa aliada en tu caminar con Dios. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Dios Todopoderoso, alzamos nuestras voces juntos, buscando tu guía, tu sabiduría y tu amor inquebrantable. En este momento, ponemos nuestras cargas a tus pies, confiando en que eres la fuente de toda fortaleza y paz. A medida que avanzamos en nuestro despertar espiritual, te pedimos una conexión más profunda contigo. Anhelamos sentir tu presencia en cada momento de nuestras vidas, no solo en tiempos de oración o adoración, sino en las tareas cotidianas y en los momentos de silencio. Ayúdanos a cultivar una relación contigo que sea constante e inquebrantable. Oramos por discernimiento, Señor. En un mundo lleno de ruido y distracciones, ayúdanos a escuchar tu voz por encima de todas las demás. Guíanos mientras navegamos por la vida y danos la sabiduría para tomar decisiones que te honren, que seamos sensibles a tu dirección y que tengamos el valor de seguirte, incluso cuando requiera cambios. Sabemos que este camino no está exento de desafíos. Habrá momentos de duda, momentos en los que nos sintamos perdidos o inseguros. En esos tiempos, recuérdanos que estás con nosotros, guiándonos con tu mano amorosa.
Danos la fuerza para perseverar, incluso cuando el camino parezca difícil. Padre, mientras buscamos acercarnos más a ti, también te pedimos la gracia para perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Sabemos que aferrarnos a los daños o errores del pasado solo entorpece nuestro crecimiento espiritual. Enséñanos a soltar las cosas que nos agobian y a abrazar la libertad que proviene del perdón. Te pedimos tu ayuda para alinear nuestras vidas con tu voluntad. Enséñanos a vivir auténticamente, despojándonos de las máscaras que hemos usado durante tanto tiempo. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu gracia y que inspiremos a otros a buscarte en sus propios caminos. Señor, oramos por una comprensión más profunda de nuestro propósito en esta vida. Sabemos que nos has llamado a cada uno de nosotros por una razón específica, y te pedimos que reveles ese propósito con mayor claridad. Que nuestras vidas reflejen tu gloria y que honremos tu nombre en todo lo que hacemos. Finalmente, ayúdanos a ser conscientes de las señales de tu obra dentro de nosotros. Abre nuestros ojos para ver la transformación que estás trayendo a nuestras vidas y danos el coraje para abrazar los cambios a los que nos llamas. No dejemos que el miedo nos impida soltar viejos patrones y creencias que ya no nos sirven, sino que confiemos en tu plan para nuestro crecimiento espiritual. Te agradecemos, Padre, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. En tu nombre santo y precioso, oramos. Amén. Esperamos que esta oración haya iluminado tu alma. Si quieres apoyarnos, dale a me gusta al vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si continuamos ahora por esta ruta inspiradora y llena de fe? Para ello, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.